Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, Uribes School. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Y esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del quinto año de secundaria, sección B, el día de hoy, jueves 21 de octubre del presente año 2021. Bien, nosotros en clase anterior hemos hablado acerca de la infausta y de la injusta guerra del Pacífico. Sabemos que el Perú se ganó la guerra por un gran descuido en nuestra soberanía y defensa nacional. El Perú jamás se imaginó que su hermano país, Chile, pues le declararía la guerra, ambicionando nuestras tierras ricas en salitre y en guano. Y todos sabemos perfectamente bien que el autor intelectual que financió la Guerra del Pacífico a favor de Chile fue nada más y nada menos Inglaterra. Así es, todos sabemos que durante el gobierno de José Balta, desairó a los ingleses abrazando capital francés. Inglaterra dijo, esto no se hace, me lo vas a pagar. Y efectivamente Inglaterra le tocó la puerta a Chile y le cambió su forma de pensar, diciéndole, ¿no quieres convertirte en el amo, dueño y señor del Océano Pacífico? Yo voy a financiar a tu favor esta guerra. Y un 5 de abril de 1879 nos declara la guerra Chile. ¿Quién gobernaba Chile en ese entonces? El presidente Aníbal Pinto. ¿Quién gobernaba Bolivia en ese entonces? Hilarión Daza. ¿Y quién gobernaba el Perú? Mariano Ignacio Prado. La guerra efectivamente quiso evitarse. El Congreso de la República nombró a Antonio de la Valle para que miren ustedes, viaje a Chile, hable con los chilenos y le cambie la forma de pensar. Pero nada consiguió, los chilenos lo apedraron. Y ahí nos hemos dado cuenta que Chile no quiso dar marcha atrás a su atrevido plan de arrebatarnos territorios. Para estudiar la Guerra del Pacífico, mis estudiantes del quinto año de secundaria, se debe estudiar en forma ordenada. Por esa razón, hemos dividido en una campaña marítima y en una campaña terrestre. La campaña marítima se inició con el famoso combate de Chipana y terminó el 8 de octubre de 1879, donde Miguel Grau pasó a la historia. Miren ustedes, debido al bombardeo que hizo la embarcación chilena Cochrane en la torre de comando. Miguel Grau murió en el instante, en el acto, acompañado de su secretario, un jovencito de 14 años, Diego Ferre. Con el combate de Angamos, 8 de octubre de 1879, mis apreciados estudiantes, fenece acaba la campaña marítima. Y el 2 de noviembre de 1879 se inicia la campaña terrestre. Y esto se da con la famosa toma de Pisagua. Y así se desarrolla la batalla de San Francisco el 19 de noviembre. 27 de noviembre, batalla de Tarapacá. Viene la campaña sobre Tacna y Arica. La inmolación del gran coronel Francisco Bolognesi Cervantes, 7 de junio de 1880. La inmolación de este jovencito de 27 años, el coronel Alfonso Ugarte, que no permitió que nuestro pabellón nacional caiga en manos de Chile, lanzándose desde lo más alto del Morro de Arica al mar. Y así se desarrolla la campaña sobre Lima, la famosa batalla de San Juan, 13 de enero del 81, la gloriosa batalla de Miraflores, 15 de enero del 81, y la toma de Lima, 17 de enero del 81. Cuando Patricio Lynch ingresa a nuestra ciudad capital y pregunta, ¿dónde está el presidente? Se había fugado en plena Guerra del Pacífico.
Mariano Ignacio Prado se fugó por segunda vez y esta vez también se fue con los bolsillos llenos después de la colecta nacional que hubo. Miren ustedes, hasta el día de hoy no apareció Mariano Ignacio Prado durante el desarrollo de la guerra, llevándose todo lo que el Perú había acumulado para comprar armas, municiones, entre otros aspectos militares. Y la guerra lo afrontamos sin presidente. ¡Qué vergüenza! Solamente el alcalde Rufino Torrico tuvo que afrontar el ingreso de Patricio Lynch y la toma de nuestra ciudad capital. Y así se desencadenaron, miren ustedes, horrendas situaciones. Es importante resaltar que Estados Unidos quiso negociar la guerra en la embarcación La Aduana, pero no se pudo hacer porque Chile pedía ambición a nuestro territorio. Luego el Perú se jala los cabellos y dice, ¿por qué no acepté la paz con los chilenos después de la guerra? Esta guerra me costó 10 veces más de lo que Chile pedía. Luego, la intervención de Francia con Abel Vergès Duc Petitoires, que amenaza a los chilenos de bombardearlos y en caso se sigan cometiendo exageraciones o abusos. Miren ustedes, mis aplausos para Abel Vergès Duc Petitoires y la tropa francesa que estuvo acá en el Perú durante el desarrollo de la Guerra del Pacífico. Luego la desesperación ya de los caudillos, ¿no? Miguel Iglesias, ahí lo tenemos en pantalla, y el general Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. No hubo más remedio que Cáceres enfrentarse en la famosa campaña de la Breña, Concepción, Pucaray, Marcabayo. Y luego Miguel Iglesias no tuvo más remedio que dar el famoso grito de Montán, el grito de basta ya, queremos la paz. Cuando Chile escuchó el famoso grito de Montán, dijo, vamos a sentarnos a conversar. Y efectivamente, un 20 de octubre de 1883, miren ustedes, se firmaría la paz con los chilenos, el famoso Tratado de Ancón. Si yo le pregunto nada más y nada menos a Romery González Alvarenga, ¿qué fue el Tratado de Ancón? Ella me dirá, a viva voz, profesor César Uribe. El Tratado de Ancón puso fin a la Guerra del Pacífico. 20 de octubre de 1883. Bien, respuesta correcta. Sí, señor. Chile logró su pretensión. Chile logró su pretensión de que el Perú firmase el Tratado de Ancón, donde el Perú le regalaría en forma perpetua a Chile, nada más y nada menos, el territorio salitrero de Tarapacá. La retención de Tacna y Arica, entre comillas, por 10 años. Eso es lo que quería Chile. Una vez que tuvo, escúchame bien, una vez que tuvo la firma del Tratado de Ancón, ordenó a sus tropas retirarse del Perú, llevándose todo lo que éste había acumulado. Iglesias, gestor del Tratado de Ancón, se ganó la impopularidad de su gran amigo Andrés Avelino Cáceres. Este lo señaló de traidor y vendepatria. Los chilenos se van, mis señores, aparece un nuevo tiempo en la historia del Perú. ¿Cómo se llamó ese tiempo? Se llamó Reconstrucción Nacional. ¿Cuándo se inicia la Reconstrucción Nacional? Esta se inicia después del retiro de los chilenos, después de la guerra con Chile, 1884. Chile se retira después de la firma del Tratado de Ancón, 20 de octubre del 83. Y el general Miguel Iglesias da inicio al primer gobierno de la Reconstrucción Nacional, o como lo llamaría el gran doctor Jorge Basadre Krotman, el segundo militarismo en el Perú. Hubo un primer militarismo, ¿te acuerdas, Miguel? ¿Te acuerdas, Eric? Sergio, Daisy Vargas. El primer militarismo se dio después de la batalla final de Ayacucho, después de una victoria en Ayacucho. Pero el segundo militarismo se da después de una derrota. ¿Y cuál fue esta derrota? La guerra con los chilenos. Sí, señor. Entonces estamos hablando de reconstrucción nacional y segundo militarismo. Este se va a prolongar
nada más y nada menos, si hablamos de reconstrucción nacional, se inicia en 1884 y terminaría en 1919, ya con el advenimiento del gobierno del presidente Augusto B. Leguía. Sí, señor, en este tiempo que Chile se retira y se inicia la reconstrucción nacional, miren ustedes, el Perú, después de la Guerra del Pacífico, entró en controversia. Sí, señor, dos personajes se disputaban el sillón presidencial. El pueblo adepto uno a este señor, el general Miguel Iglesias, y el otro grupo del pueblo adepto al famoso Taita Cáceres, el brujo de los Andes, así como lo llamaban los chilenos. Acuérdense ustedes que Cáceres se gana la titularidad del brujo de los Andes, versión expresiva de Chile, debido a las maniobras que Cáceres hacía para burlarse del ejército chileno. Y el general Miguel Iglesias, protagonista principal del famoso Grito de Montán y también de la firma del Tratado de Ancón. Sí, señor, la disputa entre los hombres de Kepí Rojo y los hombres de Montán. Pero en esta situación, el Perú tenía un grave problema, principalmente en su economía, estudiante del 5º año de secundaria. Estos fueron las deudas grandes que el Perú tenía luego de la guerra. Acuérdense ustedes que toda guerra acarrea un problema económico, la deuda externa. No solamente había una deuda externa, sino también una deuda interna, capitales nacionales. Otro problema fue la fuga de capitales. Si no hay estabilidad económica en un país, si no hay estabilidad política en un país, yo no puedo poner en riesgo mi dinero, dijeron los empresarios. Cogieron su dinero y se fueron del Perú. La fuga de capitales en nuestro país, mis apreciados estudiantes, nuestra modesta casa de estudio. Otro problema, la paralización del comercio en el exterior. Esto se congeló y se detuvo. Otro problema que el Perú afrontó después de la guerra, la devaluación del billete, de la moneda. Sí, señor, la devaluación del dinero, una anomalía económica. Señores, luego de la Guerra del Pacífico se inicia la reconstrucción nacional o segundo militarismo. Iglesias, después de este tiempo, ya en la reconstrucción nacional, contaba con poca popularidad, debido a que Andrés Avelino Cáceres se había convertido en la piedra en su zapato. Lo acusaba Iglesias de ser el gestor principal de la paz con los chilenos, de haber regalado nuestras tierras y de ser apoyado por el ejército chileno. Iglesias, frente a esta situación de su amigo, hoy convertido en enemigo por el poder político, señores, Iglesias trató de llegar a un acuerdo con Cáceres, pero este no tuvo resultado. Ya sabemos que Iglesias va a ser derrotado en la famosa batalla de Guaripampa, donde Cáceres, miren, el 16 de julio del 84 en Arequipa, se proclamaría presidente en el Perú. Luego avanzaría a la parte central de los Andes y luego se ubicaría en Ayacucho, venciendo a Miguel Iglesias y haciéndolo renunciar al cargo más grande en la historia del Perú. Cáceres dejaría la vida militar y ahora se dedicaría a la vida política. Sí, señor. Mire usted, escúchame bien. Rosemary González, escúcheme bien. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres se inicia en un primer periodo, 1886 a 1890. Estamos hablando de un primer periodo de gobierno. ¿Cuáles fueron aquellas situaciones o hechos importantes durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres? Este personaje sube al poder tras derrotar en primer lugar al general Miguel Iglesias en la famosa batalla de Guaripampa.
Funda el Partido Constitucional y por este se presenta y ganaría las elecciones. Reorganizaría el Congreso, miren ustedes, el Ejército del Perú y también la Marina de Guerra, adquiriendo una embarcación llamada la Cañonera Lima. Cáceres abre las puertas del capital italiano para que éste venga a invertir en el Perú. Aparece el Banco Italiano y este, con el transcurrir del tiempo, se convertiría en el Banco de Crédito del Perú, hoy el BCP. Otro aspecto importante también durante el gobierno de Cáceres, primer gobierno, mis apreciados estudiantes, Mijael, Eric, Sergio, Oscar. Otro aspecto importante también fue que durante este primer gobierno de Cáceres se firmaría un nuevo contrato económico. Y ese nuevo contrato económico tiene la denominación de Grains. Fue firmado entre el gobierno peruano de Cáceres con el gobierno inglés, el famoso contrato Grains. ¿Qué decía el contrato Grains? A partir de ahora vamos a depender de los ingleses. Miren ustedes otra vez, ningún país le tuvo fe al Perú. Todos los países movían su cabeza. Todos los países decían, pobrecito el Perú. El país que se carcajeaba de ver al Perú en el suelo después de la guerra fue Inglaterra. Inglaterra le dijo al Perú, así te quería ver, miserable. Y el Perú le dijo, no te burles de mí, por favor, Inglaterra. Ayúdame. Inglaterra le dijo, ¿quieres que te ayude? Por favor, te voy a ayudar. Pero con una condición. ¿Cuál? Le dijo el Perú. Escúchame bien. ¿Cuál? Le dijo el Perú. Quiero que me facilites parte del territorio de la Amazonía. Y quiero que me entregues todos los ferrocarriles que compraste en gobiernos anteriores. Y te ayudo. Te condono la deuda y te entrego 3 millones de libras esterlinas para que te pongas en pie y camines. ¿Tú qué dices? Le dijo Inglaterra al Perú. Ah, y te voy a prestar esos 3 millones de libras esterlinas por 66 años. Tú terminas de pagarme la deuda por 66 años, yo te devuelvo tus tierras de la Amazonía y te devuelvo tus ferrocarriles. ¿Y saben lo que hizo el gobierno de Cáceres? Señores, aceptó. Aparecería en el Perú, escúchame bien, aparecería en el Perú 2 empresas extranjeras con capital británico. Aparecería la London Pacific Petroleum Company y luego aparecería, nada más y nada menos, la Peruvian Corporation. ¿Sí, señor? Dice la historia, según el doctor Jorge Basadez Grothman, que los ingleses en 20 años recuperaron su dinero. 10 años más quintuplicaron su dinero. Se cansaron de mucho dinero y todavía le faltaban más de 30 años, porque fueron 66 el compromiso. Tanto así que los ingleses ofrecieron al mundo, señores, ¿quién quiere comprar la deuda que el Perú tiene conmigo? ¿Y saben quién le mató la mano? ¿Saben quién levantó la mano? Nada más y nada menos que Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuándo fue eso, mi apreciado profesor? Nada más y nada menos en los tiempos del gobierno del presidente Augusto B. Leguía, durante el oncenio. Y a partir de ese entonces el Perú dejaría capital británico y abrazaría ahora capital norteamericano. ¿Sí, señor? ¿Quién fue Andrés Avelino Cáceres? Miren ustedes, este personaje fue ayacuchano de nacimiento. Nació un 10 de noviembre de 1836. Su nombre completo, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Fue militar por excelencia, militar de profesión. Defendió al Perú
en la guerra contra España, nunca te olvides. Y fue el héroe, nada más y nada menos, en la Guerra del Pacífico. Héroe de la famosa campaña de la Breña. Y la campaña de la Breña, escúchame bien, y la campaña de la Breña abrazó nada más y nada menos dos excelentes y brillantes victorias. La victoria de Concepción, la victoria de Marcavalle, miren ustedes, y Pucará. Concepción, Pucará y Marcavalle fueron las grandes victorias que tuvo Andrés Avelino Cáceres en la famosa campaña de la Breña. En 1882 fundaría el Partido Constitucional y se convierte en el Perú presidente dos veces, 1886 a 1890 y 1894 a 1895. ¿Sí, señor? Miren ustedes, durante el segundo periodo de gobierno que ya, miren ustedes, no tardaría en llegar, solamente gobernó 7 meses. Porque lo mismo que le hizo Andrés Avelino Cáceres al general Iglesias, por eso que Iglesias gobernó un solo año, miren ustedes, lo mismo que le hizo Andrés Avelino Cáceres al general Iglesias, se lo hizo Nicolás de Piérola, sacándolo del poder. Ya con la presencia de Nicolás de Piérola en 1895 se inicia la República Aristocrática en el Perú. Sí, señor. Entraría Nicolás de Piérola, 1895-1899. Entraría nada más y nada menos Eduardo López de la Romaña. Entraría a gobernar, estamos hablando ya de 1902, Manuel Cándamo. 1904 ingresaría a gobernar José Pardo y Barreda hasta 1908. 1908 gobernaría Augusto B. Leguía hasta el 12. 1912 Guillermo Billinghurst hasta el 14. Habría un golpe de Estado por Óscar Raimundo Benavides en 1915. Este convocaría elecciones y luego ganaría por segunda vez José Pardo y Barrera, el hijo del presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este terminaría su gobierno en 1919 y en el 19 se convocaría elecciones para dar inicio al gobierno de Augusto B. Leguía, segundo periodo de gobierno, conocido también con el nombre de el Oncenio de Leguía. El Taita Cáceres, señores, o el Brujo de los Andes, murió el 10 de octubre de 1923 durante el gobierno de Augusto B. Leguía a sus 88 años. Así es, ahí están los tres grandes problemas que el Perú tenía: la falta de recursos por parte del Estado, el saneamiento de la moneda debido a la devaluación y la deuda externa que el Perú tenía. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas? La erradicación del billete fiscal, el cambio de moneda, la descentralización fiscal. El gobierno no lo puede hacer solo todo. Tiene que dar responsabilidades a otros entes, en este caso, gobiernos regionales. Y otra de las medidas que solucionó este problema fue la firma del contrato Grains. No te olvides, con los ingleses apareciendo dos empresas extranjeras con capital británico: la London Pacific Petroleum Company y la Peruvian Corporation. Obras importantes del gobierno de Cáceres, mis apreciados estudiantes: la obligatoriedad de la educación primaria en el Perú, la educación básica regular. Se van a reabrir la Escuela Naval y Militar, se funda el Banco Italiano en 1889, ya te dije, y el 16 de mayo del 86 se inicia el alumbrado eléctrico. Acuérdense que antes de este tiempo había un alumbrado a gas, ¿no? Se inaugura la Plaza de Armas y también de calles aledañas a esta plaza principal. Entre otros aspectos, la repatriación de los cuerpos de los héroes de la Guerra del Pacífico, como Grau, Alfonso Ugarte, fueron enterrados en el cementerio presbítero Matías Maestro. Se inaugura el alumbrado eléctrico y sobre todo también la telefonía local. Se establece una contribución personal de todos los ciudadanos. Manuel González Prada, en este tiempo de lucha, expresa a viva voz algo que hizo un terremoto en las opiniones de la gente. ¿Qué cosa es lo que dijo Manuel González Prada, autor de Páginas Libres?
¿Qué es lo que dijo Manuel González Prada, Romero y González Alvarenga? Dijo nada más y nada menos: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Sí, señor. Miren ustedes, Cáceres optó por la disminución del gasto público, creó nuevos impuestos como al papel sellado, al tabaco, al alcohol, entre otros aspectos importantes. Y ahí está, mis apreciados estudiantes, Candy Lizarbe Peralta, Miguel Quispe Llanos, Eric Oré, el contrato Grains, la nueva dependencia económica ahora con los ingleses, firmada un 25 de octubre de 1889. Sí, señor. Miren ustedes, firmado entre el gobierno peruano y Miguel Grain, representante de los tenedores ingleses. Ahí está. El famoso contrato Grace, ¿no? Este daría inicio a este tiempo de dependencia económica británica, en donde los ingleses exprimieron económicamente al Perú con estas dos empresas extranjeras. Sí, señor. No te olvides que fueron por 66 años. A más de eso, el Perú tuvo que entregar 3 millones de toneladas de guano y comprometerse a pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Y también le cedió la navegación libre por el lago Titicaca. Ahí está, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, con su comitiva, con el Parlamento, parte de su gabinete ministerial. Sí, señor. Fue invitado ya a sus 88 años para el aniversario de los 100 años de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional, ¿no? Andrés Avelino Cáceres lamentablemente dejó el campo militar, dejó la carrera militar y abrazó la carrera política, siendo muy controvertida su vida política en nuestro país. Eso ya a criterio de cada uno de nuestros estudiantes. Así es, mis apreciados estudiantes. Entonces, hemos hablado del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Luego de Cáceres ingresaría a gobernar Remigio Morales Bermúdez, connotado personaje, también excombatiente de la Guerra del Pacífico. Este daría paso al segundo gobierno de Cáceres. Cáceres quería gobernar 4 años más, pero Nicolás de Piérola no lo dejó. Nicolás de Piérola, a través de su revolución de Piérola, se enfrentó a Cáceres, derrotándolo y sacándolo del poder solo en 7 meses. 7 meses duró el segundo gobierno de Cáceres. Sí, señor, se comprobó que las elecciones de este tiempo habían sido amañadas, habían sido fraudulentas, se habían pagado cupos y venció la revolución de Piérola, dando inicio a un nuevo tiempo en la historia del Perú. Estamos hablando de lo que sería la república aristocrática en nuestro país. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente hora con práctica calificada. Gracias. Un buen día.